Siempre que invitamos a Izquierda Anticapitalista a venir a este programa acuden militantemente, pero yo no sé qué pasa cuando hablamos de sexo, que siempre nos ponen excusas. Como era de esperar, ninguna mujer de Izquierda Anticapitalista se ha atrevido a venir, pero es que ni siquiera Miguel Urbán, cuyos aquelarres orgiásticos en los campamentos de la Cuarta Internacional forman parte ya de la memoria colectiva de la izquierda mundial. Ni siquiera él se ha dignado a acompañarnos hoy en La Tuerca, y encima, el muy cara dura, me manda un WhatsApp y me dice: no, es que nosotros este tema ya lo tenemos suficientemente trabajado. Hay que joderse. Y el caso es que yo, cada vez que mezclo el sexo con la política, no puedo evitar pensar en el trotskismo. Quizás sea porque me excita imaginar a Trotsky, ese brillante e irrepetible organizador del Ejército Rojo, gozando de los encantos de Frida Kahlo. Quién sabe, nada que ver con Lenin, un gran estratega de la revolución, pero un absoluto reaccionario en lo que a la sexualidad se refiere. Lenin decía barbaridades como estas: ustedes conocen, claro está, la famosa teoría de que satisfacer los deseos sexuales y las necesidades amorosas en la sociedad comunista es tan sencillo e intranscendente como beberse un vaso de agua. Nuestra juventud, dice Lenin, se ha desbocado. Sencillamente se ha desbocado a causa de esta teoría del vaso de agua. Y continúa Lenin: esta teoría es una fatalidad para nuestros muchachos y muchachas. Considero que la famosa teoría del vaso de agua no tiene nada de marxista y además es antisocial. Pues yo, esta noche, y sin que sirva de precedente, voy a quitarle la razón al padre de la Revolución Rusa y voy a reivindicar desde aquí un lugar de honor en el marxismo a la teoría del vaso de agua. Frente a la crisis, lo mejor a veces es beber un vaso de agua. Adelante, vídeo, por favor. Esta es una gran nación. La Asamblea de Majaras se ha reunido, la Asamblea de Majaras ha decidido mañana sol y buen tiempo. Each time a man masturbates, another man dies. So from now on, masturbation is illegal. Oh putain. Puis combien de fois faudrait se branler pour tuer tous les mecs sur Terre? Mais ça ferait de nous des monstres. Non. Ça ferait de nous des dieux. Comme des cons. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal at first sight, and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. En el momento que tú comienzas a compenetrarte con una persona, que comienzas a amarla, se despierta un deseo natural, que es el de fusionarte en un abrazo total con esa persona. Y yo le digo, ay, que te como el Pepe, que te lo voy a comer. Porque el amor es unión y ansia de unión. Ay, que te como el Pepe, que te lo voy a comer con jamón de pata negra y un poquito de pate. Ay, que te como el Pepe. Si la masturbación es tu obsesión, deberías cultivar otra afición. No te tocarás ni te excitarás con la mano libre del ratón. Una no, solo una no utilizarás. Ten las manos ocupadas sin hacerte cochinadas y la puerta abierta de tu habitación. Para navegar seguros, una mano en el ratón y la otra encima del cajón. Y la puerta siempre abierta de la habitación. En fin, tenía yo ganas de plantear un programa así. Hoy en La Tuerca hablamos de sexo, para eso nos acompañan 6 invitados. A mi izquierda, David Benás, antropólogo, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas. Bienvenido a La Tuerca. Te voy a pedir un titular en 20 segundos. ¿En qué medida afecta la crisis a la sexualidad? Difícil, pero creo que en la medida de que los poderes económicos consiguen a través del miedo someter a la población y por lo tanto llevarla hacia espacios más conservadores. Y ahí Iglesia Católica empieza a hacer cosas.
Ya tenía yo ganas de meterme con la Iglesia Católica en este programa. Nos acompaña también Miguel Bagalume, traductor, sexpositive y activista de las sexualidades y relaciones no convencionales. Bienvenido una vez más a La Tuerca, tu titular en 20 segundos. Que siendo una época de crisis no solo económica, sino de valores y se están replanteando un montón de cosas, igual también es momento de replantear un montón de cosas en el sexo. Muchísimas gracias, Miguel. Se estrena en La Tuerca Fer Freire, estudiante de Relaciones Internacionales. Bienvenida al plató. ¿Tu titular? Pues yo entiendo que ahora que nos lo están quitando precisamente todo y desde el plano de la juventud en el que me siento más afín, lo último que nos van a quitar es la sexualidad y el sexo. Está muy bien, está muy bien. Nos acompaña también Sara Porras, politóloga habitual del programa. Estoy deseando escuchar tu titular. Bueno, yo creo que cuando se habla de sexualidad hay que hablar de distribución del poder sexual, esto es distribución de los recursos materiales y simbólicos, que yo creo que sin duda son indicativos de desigualdades sociales y políticas que van más allá. La crisis, por tanto, desde luego afecta. Muchísimas gracias, Sara. Nos acompaña también John Forrest, también es traductor, a la vez que es súbdito británico, activista LGTB y militante de la promiscuidad, que entiende como una actividad ante todo política. Bienvenido a La Tuerca, tu titular. Pues yo creo que las personas de mi generación que nos hemos iniciado en el sexo en la más absoluta precariedad nos quieren quitar hasta eso, ¿no? Y entonces yo creo que es la última barrera y ya no pasará en definitivo. Yo creo que en la precariedad nos hemos iniciado en el sexo casi todos, independientemente de las generaciones. Cierra la mesa de La Tuerca esta noche Raúl Padilla, psicólogo y sexólogo. Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Hombre, la crisis es un momento de cambio, entonces depende de cómo la persona afronte la crisis. Si la afronta como un reto, crecerá y crecerá sexualmente y se planteará nuevas formas de vivir su sexualidad. Si la ve como una amenaza, se meterá dentro de sí mismo, se llenará de ansiedad, tendrá peor sexo y de menor calidad. Muchísimas gracias. La primera pregunta que os lanzo es casi una pregunta marxista. Se supone que los momentos de crisis en la estructura, de crisis en la economía, son oportunidades para que se produzcan ciertos cambios. En los años 30 y en los años 60 conocimos la excepcionalidad política, conocimos cambios en el arte. En los años 30 aparecían las vanguardias artísticas y también cambios en la sexualidad. En los años 60 los jóvenes decían haz el amor y no la guerra. La pregunta que os lanzo es, ¿la crisis abre una oportunidad de que las sexualidades se transformen? Empiezo contigo, Miguel, que antes te animabas a responder off the record a esta pregunta. Sí, es que eso, es que o sea, no es que se vayan a empezar a transformar, sino es que yo creo que ya se están transformando, definiendo desde el caso así más rápido que me viene a la cabeza, desde el feminismo con lo del amor romántico mata, y eso está a un paso de que la monogamia también es parte de ese amor romántico. Entonces es como entrar a tocar como un pilar muy básico de las relaciones, por ejemplo. ¿Podemos pensar en un futuro en el que la monogamia se convierta en una tradición cultural de esa gente loca del siglo XX y tal, cuando los seres humanos eran monógamos? ¿Qué os parece? Yo creo que dentro de un modelo económico capitalista es casi impensable, porque básicamente se estructura sobre la construcción de la familia nuclear. Y el socialista también. Bueno, pero yo creo que la construcción económica influye determinantemente en cómo la gente decide construir sus hogares, que dentro de las experiencias socialistas que ha habido podamos hablar o no de liberación sexual. Bueno, yo creo que desde luego si hablamos de la Unión Soviética, no, otra cosa distinta sería plantear el tema en Cuba, ¿no? Que creo que es otra cuestión. Pero en cualquier caso, y a lo que voy, más allá de hablar de experiencias concretas, dentro de un modelo que básicamente oculta toda la tarea de cuidados, que es la que se construye desde las familias, plantear la ruptura de eso es sin duda una ruptura totalmente revolucionaria, ¿no? Estando de acuerdo con lo que dice ella, además yo creo que es verdad que aunque el sexo está en perpetua transformación y siempre se está transformando en tanto en cuanto evoluciona a la par que toda la sociedad y los movimientos sociales, yo me temo, y sin querer ser pesimista, que en este momento está habiendo una regresión y que hay un intento por parte de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias que han visto un auge enorme en los últimos años de volver atrás, y creo que efectivamente se está viendo una cierta vuelta atrás. O sea, que pueden cambiar las sexualidades para mal. Podemos volver a tiempos pretéritos y muy pretéritos. De hecho, hay una corriente neoconservadora importante que hace una apología de la castidad. Y se está viendo fuerzas mediáticas que abogan por eso, ¿no? De todas formas, retomando el tema que nos ligaba antes sobre la desaparición de la monogamia,
si nos ponemos a pensar en sexo, mientras que el sexo esté ligado completamente a la reproducción y a la familia, ¿no?, como decía ella, va a ser imposible que podamos acabar con un sistema patriarcal y un sistema basado en la estructura familiar. Sobre todo porque el sexo nos viene a la cabeza como una inseminación intravaginal. Todo lo que se aleje de eso normalmente no se considera sexo, cuando es muchísimo más amplio, ¿no? Es todo el placer, ¿no? Simplemente con esa base, ya en cuanto cambiemos esa visión del sexo podremos avanzar, ¿no?, hacia una sociedad más sexual y más abierta. Yo creo que ese es el kit, ¿no? Bueno. Sí, Hombre, lo que dices es una cosa tremendamente interesante y lo que a mí me lleva a pensar es la relación entre sexualidad y poder, y aquí algunos de vosotros habéis dicho libertad. Indudablemente no ha habido ni hay libertad en cuanto a la sexualidad, en cuanto a que como seres construidos nuestra sexualidad, no solo nuestros genitales, hemos sido construidos y por lo tanto siempre manejados por el incipiente capitalismo allá del siglo XIX y llevados hasta donde el sistema ha creído necesario. Hablamos de libertad sexual, a mí siempre me chirría, sobre todo porque nos terminamos creyendo determinadas ficciones políticas, como puede ser la de libertad, porque cómo concebimos lo posible en sexualidad es lo que nos han dicho. Y aquí meto una cuestión que me parece interesante y también nos puede llevar a vías de emancipación, y es el tema de la pornografía y el papel tan importante que ha tenido desde el surgimiento de la revista Playboy con Hefner, el surgimiento de la pornografía a partir de Playboy, y cómo nos ha inculturado, nos ha inscrito en nuestros cuerpos, en nuestras emociones, cómo follar, qué follar, qué órganos eran follables y qué no. Claro, o sea, ahí es fascinante, ahí está el famoso libro del doctor Beatriz Preciado sobre Playboy, pero en un libro anterior, en Texto Yonki, él trata de adaptar la teoría de Judith Butler del sexo como del género como performatividad al sexo, y cómo el porno es efectivamente lo que nos enseña cómo tenemos que follar, y sobre todo a la gente más joven, que o sea, a ti no te explican en el colegio, en la escuela, qué es lo que tener relaciones sexuales, eso lo ves en la pornografía, y cómo de alguna manera el porno está disciplinando nuestra manera de entender el placer, nuestra manera de entender qué es ser un hombre en la cama y qué es ser una mujer en la cama, y esto es absolutamente fascinante. Y todo desligado completamente de algo tan importante para la sexualidad como es la afectividad y el respeto. O sea, yo creo que más allá de eso, que sí, estando de acuerdo con... me parece interesante hablar, sobre todo cuando se habla de la sexualidad, como pasa con la mayoría de grandes temas así, tendemos a pensar que hay una única sexualidad, ¿no? O que quizás hay una sexualidad que fuera como la correcta, y a partir de ahí hay, como si dijéramos, sistemas que van por debajo, ¿no?, subsexualidades. Y yo creo que eso es incorrecto, ¿no? Para empezar, yo creo que hay que hablar de la existencia de muchas sexualidades y de distintos tipos. Estaría de acuerdo con la reflexión que haces tú sobre el concepto de libertad, ¿no? O sea, también yo creo que cuando se habla de libertad se habla sobre todo desde un punto de vista liberal, ¿no? O sea, que yo creo que en ese sentido pues es tan falsa la libertad en el sexo como es tan falsa en el resto de ámbitos, ¿no? Que ahí no se desliga. Pero que me parece interesante desde admitiendo que existe una sexualidad que pretende ser hegemónica, ¿no? Y que sobre todo su mayor poder de dominación consiste no tanto en qué desear, sino, como tú dices, en decirnos cómo desearlo. También al mismo tiempo yo creo que existen rupturas, ¿no? Y existen brechas y espacios de resistencia que son muy interesantes, y respondiendo a la pregunta anterior, yo creo que ahora mismo hay grandes muestras, ¿no?, de estas rupturas en los conceptos de sexualidad, que no únicamente plantean la identificación de nuevos objetos de deseo, sino incluso la construcción del propio sujeto, ¿no? Se niegan los sujetos estancos que han formado parte, ¿no? Se niega la construcción, es decir, ahí tenemos todo el tema de la posmodernidad, que yo creo que sí que va abriendo espacios de reflexión interesantes en esta cuestión. Claro, pero ¿no te parece, Sara, o sea, volviendo a la terminología marxista, que la pornografía para heterosexuales, y la pornografía está muy dirigida a hombres heterosexuales, además, no es la ideología dominante de la sexualidad? Sí, es decir, lo que nos enseña, lo que nos dice, lo que significa ser un hombre, ser una mujer, lo marca el porno, y es verdad que hay experiencias periféricas, pero muchas veces, y voy a hacer una crítica al posporno, es que no ponen, o sea, el posporno es intelectualmente muy interesante, dices, ¿cuántos doctorandos tienen que hacer tesis sobre esto? Pero es que yo no conozco a nadie que le excite el posporno, y salvo lo que el mundo gay, lésbico ha desarrollado, como decir, lo bueno de nosotros es que podemos alejarnos de esta sexualidad hecha para heterosexuales, salvo esa excepción que es muy importante, al final quien marca la línea, quien marca los modelos de belleza, quien
pues eso, que quien hace que niñas de 15 años pidan de regalo de cumpleaños operarse las tetas es el porno como ideología dominante. Hombre, aquí hay una cosa, si puedo, aquí vamos, tremendamente interesante. Cuando hablamos de sexualidad en singular, a mí me gusta siempre hablar en plural, y cuando hablamos de sexualidad hegemónica, diría sexualidades hegemónicas, comúnmente, tradicionalmente, y nos ha sido útil en muchos casos a los maricas, a las boyas, a los trans, esto de que los heterosexuales fueran los hegemónicos, los culpables de todo. También hay modelos, y más ahora que nunca, normativos de sexualidad marica, de sexualidad trans, bollo, que también a través del porno, marica, bollo menos, muchísimo menos, y trans, pues ya no te digo nada, nos están normativizando y nos han normativizado en esas socializaciones sexuales no hetero, pero que igual de normativos. Y es interesante, a referente a lo que dice del porno. A mí algún posporno me pone mucho. Alguno de la Grace Vulcano, por ejemplo, que lo recomiendo, es tremendamente interesante. Es tremendamente interesante y muy erótico. Otro posporno, cuando alguien tiene relaciones sexuales con unas vísceras, pues me parece interesante intelectualmente, pero me mueven muy pocas cosas aquí dentro. Las vísceras. Sí. Más. Bueno, sí, perdón. Es que a mí siempre me llama la atención como ese giro que parece que tiene esta acusación siempre de el porno es responsable de, cuando creo que es que el porno es consecuencia de la sociedad en la que se crea, y entonces son las relaciones, tienen los mismos pecados, si quieres, que esas relaciones, las películas, pero vamos, las del cine, cualquiera que quieras ver, tiene como este patrón más patriarcal, si quieres, dentro de sí. Y entonces después es que todo lo que vas a producir va a tener esa misma pinta, tanto el porno como lo que te digo, los Oscars, pues las pelis que vas a ver van a estar contaminadas de lo mismo de arriba a abajo. Efectivamente, el porno sí que es producto, evidentemente, de la sociedad en que vivimos, en tanto en cuanto se crea en un contexto particular, pero está sujeto a una serie de normas y a una serie de conceptos que son los del mercado, que yo sí que creo que actúa como reforzador de esa sexualidad hegemónica. Yo además comparto plenamente lo que ha dicho David de la cuestión de la normativización del porno marica y el porno principalmente marica, y también trans hay bastante si entras en páginas así de porno más convencional, digamos, no posporno. Y sí que yo creo que todos, o la inmensa mayoría de todos y todas nosotros, hemos crecido en la adolescencia en todo esto con referencias sexuales que se basan en la pornografía, y es la manera en la que se aprende, digamos, en lo que ves, lo que se hace. Claro, pero fíjate, antes de aprender de la pornografía, aprendemos de los silencios y aprendemos de la no educación, que a fin de cuentas es una educación sexual, ¿no? En casa. Es muy raro, ¿no? Los niños que pueden imaginarse que vienen de una relación sexual entre sus padres. O sea, por Dios, mis padres no follan. Nunca han follado. Claro, claro. Entonces, a partir de ahí, aprendemos una sexualidad primero encubierta, primero a espaldas de la familia y como cuchi con los amigos, ¿no? Y eso va creando una especie de morbillo, vamos creciendo con eso y así nos luce el pelo, ¿no? O sea, digamos que el porno que al principio estaba dedicado a personas adultas se convierte en una vía de educación sexual para adolescentes. Es casi la única. O sea, yo recuerdo en mi adolescencia, pues claro, el acceso a ver sexo era, pues si conseguías robarle una película a tu padre, necesitabas un aparato de vídeo, que tus padres no estuvieran en casa, entonces todos se juntaban en casa del amigo que conseguía quedarse solo para ver la peli porno. Circulaban las revistas, eso es algo que ahora cambia completamente. O sea, ahora cualquier chavala, cualquier chaval con 13 años puede pinchar en internet y ver cosas. Y es que eso sustituye los silencios, la nada, porque en ningún sitio, o sea, ¿a vosotros dónde os han explicado cómo se folla? O sea, es que eso no te lo explican en ningún lugar y no es una cosa que se aprenda solamente tirándote a la piscina. Eso sí tiene su parte teórica. Claro, interesante en cuanto al referente a los silencios y muchas veces cosas no referidas al porno, normatividades que hemos recibido de forma discursiva, sí influyen y han configurado nuestro porno. Por ejemplo, el asco a determinadas partes de nuestro cuerpo. Ese asco al culo, que nunca nos lo han dicho, por ejemplo, directamente referido a la sexualidad, sino a la higiene, hace que el 90% aparente, que igual luego es menos, de los tíos heterosexuales, incluso algunos que otros maricas que yo me he encontrado, tengan un terror a poder disfrutar de una parte de su cuerpo como puede ser el ano. Y así podemos ir ampliando por qué nuestro cuerpo únicamente se reduce sus espacios de placer, locales para el placer, en determinados lugares solo.
Hombre, y no en otros. Yo creo que tiene que ver con lo que comentábamos antes, ¿no? De la idea de varón blanco occidental, heterosexual, por supuesto, y qué deseos tiene. De ahí también retomando un poco lo que tú comentabas, de centrar el sexo en la penetración, ¿no? O sea, como ocultar el resto de prácticas. Y yo creo que sobre todo eso, o a mí me resulta interesante las reflexiones que se hacen por parte de los diferentes feminismos, ¿no? De cómo la construcción de esa sexualidad, en el caso concreto, cuando hablamos de una relación heterosexual, pues existe siempre una plusvalía de género, que creo que era como lo llamaba Donna Haraway, ¿no? En el acto en sí, de manera individual y también incluso de manera colectiva, al preponderar esa... Pero es verdad que luego, sin embargo, en la pornografía se cuela siempre lo malvado, porque hablabais del ano, eso siempre está en la pornografía para heterosexuales, como buena parte de la pornografía trans, es decir, es el deseo de la polla del varón heterosexual, o sea, quiere ver una tía con tetas y tal, y una buena polla, eso los usuarios son claramente varones heterosexuales. El tema del racismo, es decir, ¿quiénes son los usuarios de la sección que dice interracial? Que aparece un negro fuerte, enorme, que representa la máxima expresión racializada del poder masculino. Hombres blancos que sienten su inferioridad respecto al tamaño, a la fortaleza física. Entonces, claro, eso es una de las cosas maravillosas de la pornificación de la sexualidad, que al final esos deseos ocultos que no aparecen en la conversación, ahí sí aparecen. Sí, pero todos marcados por un patrón, ¿no? De dominación muy concreto, en concreto las cosas que tú estás señalando, pues la obsesión por la penetración, la obsesión por el tamaño del miembro, es decir, que responde un poco a lo mismo, ¿no? A una construcción de sexualidad, bajo mi punto de vista, bastante sesgada y que responde a unos patrones de dominación que se evidencian en el sexo, pero en muchas más esferas de lo social y de lo político, ¿no? No, pues ahora que estabas diciendo esto, me acuerdo de supongo que será de las primeras representaciones pornográficas, ¿no?, del mundo. Las damas alemanas, esas figuras pequeñitas, de pechos enormes y caderas completamente redondas, diosas de la fertilidad. Eso era lo que se suponía que era excitante, ¿no?, en aquella época. Hacia ahí es hacia donde tenía que tender la belleza femenina y ser inmensamente fértil e inmensamente, ¿no?, generosa de formas, ¿no? También en esto yo le quiero hacer una pregunta a Fer, claro, porque eres la más joven aquí. Cuando yo estudiaba en la universidad, digamos que de pornografía hablábamos los tíos. Las tías jamás hablaban de eso y jamás se reconocían a sí mismas como usuarias de pornografía. ¿Eso ha cambiado o siguen existiendo los mismos tabús de siempre? En parte sí que siguen existiendo. Es decir, puedes hablar de pornografía, y suelo hablar de pornografía con chicas con las que tengan más confianza. Pero no es una conversación habitual. No es usual. Es decir, hablar de sexo abiertamente, del tío que me tiré el otro día y lo que me hizo y lo que le hice, normal y corriente. De hecho, no interpretamos tanto el sexo, ni hablamos del sexo, ni lo vivimos tanto en base a los referentes pornográficos. De hecho, yo nunca he sido una gran consumidora, no he sido una consumidora de pornografía. Sí que, por supuesto, he tenido acceso y tal, pero entiendo, y muchas de las parejas sexuales que he tenido, algunas muy sesgadas por ese componente, pues, tío, estás haciendo una peli porno, vale, gracias. Pero otros no. También depende muchísimo del juego de personalidades, del rol que tenga en el tema sexual y en la relación con esa persona, que te puede inventar un mundo. Y yo veo mucho eso y me gusta el aperturismo, experimentar, tal, sin tener mucho en cuenta esos roles pornográficos que no me llaman mucho la atención tampoco. Recordamos a nuestros espectadores que la línea telefónica está abierta para que intervengan en cualquier momento. El teléfono que aparece en pantalla es el 91 360 0072, 91 360 0072. Estaremos preparados para cualquier intervención. Yo os quiero preguntar por el problema del sexo con la izquierda y con la derecha. Es decir, primero con la derecha, que aparentemente, yo aquí en realidad tengo una cierta envidia, porque creo que la derecha maneja con una salud maravillosa una doble moral. Es decir, la derecha tiene una voz hacia afuera, pero después, vamos, follan a calzón quitado y no tienen ningún problema y ninguna contradicción. O sea, y en el caso de la homosexualidad y del tal, no hay ningún problema en disociar el espacio público de lo familiar con otros espacios públicos y privados en los que esto se desarrolla. ¿Qué diferencias hay entre la manera de tomarse el sexo de la izquierda y la derecha? Porque a veces la izquierda resulta paradójicamente mucho más castradora.
¿Estás utilizando porno, eso que cosifica el cuerpo de...? A mí, por ejemplo, me parece interesante desde... O sea, yo creo que, bueno, hablar así en general es complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que en España, por hablar de algo más concreto, hemos visto como en posturas del Partido Popular, pues caras visibles y tal, por ejemplo, temas con referencia a la prostitución, a tal, que han sido tabú, sobre todo por la influencia de la Iglesia, pues ahora la parte más neoliberal, más lo que tiene que ver con la comercialización y la compraventa de todo, es como más apertura, tiene como más apertura en este sentido. A mí me parece ahí interesante una cuestión que decía Zizek, ¿no?, que tenía que ver con que el discurso hegemónico de alguna manera se disfraza de contrahegemónico a través de la transgresión, ¿no? Y la transgresión es un mercado infinito. Entonces yo creo que ahí relacionar el planteamiento de la derecha con referencia a la sexualidad podría tener algún tipo de interés. Con respecto a la izquierda, bueno, yo creo que sí, que se siguen posturas en general conservadoras, o no sé si tanto conservadoras como que no somos capaces de resolver todo el entramado sexual, ¿no? O sea, pues las palabras de Lenin yo creo que son un ejemplo muy claro, ¿no? Y que quizás muchas veces no se tiene muy en cuenta las relaciones de dominación, las relaciones de poder y la importancia de la construcción de la sexualidad en las sociedades y, por supuesto, los individuos, ¿no? Yo creo que es un tema que no termina de estar resuelto por la izquierda tradicional. No quiero aquí tampoco Efectivamente es un tema que la izquierda tradicional desde luego tiene que resolver y tiene que hacer una reflexión seria y profunda, porque como tú apuntabas, pues eso, o sea, una serie de contradicciones y una serie de cuestiones que no se terminan de asumir, pero como otros tantos temas dentro de la izquierda tradicional, ¿no? Yo creo que hay siempre muchas contradicciones entre lo que pretende ser un discurso de apertura y a diferentes movimientos y luego lo que de verdad ocurre, y desde luego hay una base muy importante a día de hoy de movimientos sociales que se están dando y que tienen el sexo como base o las diferentes sexualidades como base, y es muy importante que realmente se escuchen estas voces y se haga caso a ellas, porque plantean programas de transformación social muy importantes. Y desde luego respecto a la derecha, efectivamente, como bien has dicho, es un nicho de mercado que han visto que se ha abierto y ahí van a intentar vendernos lo que haga falta. De hecho, es interesante ver lo que ha ocurrido en este país. Voy a hablar desde el punto de vista marica. Nunca se ha conseguido domesticar y atrapar más al mundo marica, hombre, biohombre, masculino, como en la era socialista. Nunca hemos visto que la pareja monógama, modelo heterosexual, penetre tanto, incluso hasta las relaciones sexuales de los maricas que se suponían promiscuas, abiertas, diversas, creativas, como lo estamos viendo desde la aprobación del matrimonio, que indudablemente está muy bien para muchas cosas, pero a la vez nos está hablando de la penetración del sistema a través de ese derecho y un control tremendo, donde cada vez más el amor romántico y las formas tradicionales de control, incluso del cuerpo, están penetrando en el mundo LGTB, sobre todo en el G, que es el más normativo, el que más está accediendo al matrimonio o a otras formas. Perdonad un segundo, me dicen de realización que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola. Pues adelante, ¿cómo te llamas? Me llamo Pilar. Pues Pilar, adelante. Bueno, yo quería decir que, bueno, la situación económica del momento, por supuesto, que repercute, bien, pero lo que más repercute es una cuestión de educación y de soltura a nivel cabeza de la parte de la gente de izquierda. ¿Entiendes? O sea, es como que todavía estamos demasiado estructurados, demasiado ligados a conceptos de antaño, ¿no? La moral, ese tipo de cosas, ¿no? Hablas con personas que te dicen que son de izquierda, que son marxistas, y de repente, pues eso, le dices, a mí me gusta el porno, a mí me gusta, pues eso, tener una vida sexual grupal. Y te miran, es que dices tú, bueno, es que eres extraterrestre. Estas Peor cosas, que la Iglesia. hoy por hoy, no las puedes hablar con determinada gente. Tienes que buscar, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, ya sea de lo que sea. Es una cuestión de apertura mental individual. Muchísimas gracias, Pilar. Eso, yo con lo de la izquierda y sexo, yo siempre recupero a un apestado como Wilhelm Reich, que tiene la revolución sexual escrita en los años 30, o sea que como que hemos tenido tiempo de sobra para leerlo, que igual.
Y yo siempre resumo el libro en: es imposible que estés defendiendo un modelo en la calle y otro modelo en tu casa. Y con eso es suficiente. O sea, tú no puedes estar contando milongas en la calle y después dentro de tu casa es pareja hetero, monógama y con todo el funcionamiento tan que no tiene nada que ver con lo que estás defendiendo en la calle. Y entonces como admitir esa coherencia y decir, bueno, pues igual tengo que cambiar un montón de cosas que he heredado, replanteármelas, cuestionarlas y volver a edificar otra cosa. Claro, es tremendamente... Y yo creo que en momentos de crisis, como bien se comentaba al principio, eso suele pasar, ¿no? Porque si vemos el surgimiento de todas las vanguardias, ¿no? De todo... Hombre, yo no sé si compararlo tanto con eso, pero aquí en España, pues el movimiento queer sacó un manifiesto que se comparaba con el asalto al Moncada y tal, y no sé qué, y entonces planteaba la subversión de todo el tema, de todas las relaciones de poder construidas desde la sexualidad, ¿no? Y que tenían que ver con la sexualidad, que yo creo que es interesante. Quizás en la izquierda quede un poco de reaccionario, ¿no? O sea, de este miedo al principio a asumir los nuevos cuestionamientos, a plantear que quizás están, no sé, de alguna manera moviendo el centro de la dominación, ¿no? O no preocupándose de lo importante, que son muchos de los discursos que yo creo que como reacción salen por parte de la izquierda, ¿no? Yo me voy a tomar. No, perdona, yo simplemente quería reforzar un poco lo que ha comentado David, porque me parece muy interesante y creo que incluso se puede ligar a algo de lo que has dicho tú, ¿no? Este intento que ha hecho el Partido Socialista durante sus gobiernos y que en cierta medida ha conseguido, sobre todo en ciertas esferas, digamos, más de los movimientos llamados más institucionalizados, que es un intento total y absoluto de domesticación del movimiento LGTBI, que también ha ocurrido en cierta medida con el movimiento feminista, aunque con otros patrones muy diferentes, ¿no? Han intentado acabar y dinamitar todo el tema subversivo, toda la cuestión de cuestionamiento más profundo de los sistemas, ¿no? Lo han dinamitado completamente. David, si pasamos a un report que queremos que veáis. A mí me parece tremendamente interesante lo que decías con respecto a la cuestión de la derecha y de la izquierda, pero tampoco quiero caer no quiero abonar tampoco a estos derechosos de los izquierdosos son igual de conservadores. Indudablemente hemos sido criados en este en el modelo normativo. O sea, por ser de izquierdas, por plantearte, por tener una visión crítica, no podemos exigirle a la gente que de pronto sea la liberación sexual absoluta. O sea, no me siento capaz de, porque es que a mí el amor romántico me sigue resonando, por mucho que lo critique y sepa cuál es el mal. Me sigue resonando y a veces anhelándolo. Por lo tanto, no le voy a abonar, pero a la vez es cierto que la derecha no se plantee, pero ahí diferenciaría entre la derecha, que no creo que sea tan derecha, pero sí gran poder económico que domina este país, donde la moral sexual a la mayoría se la trae al pairo, y toda esa gente que le vota, que se supone que se une a esa derecha, donde esa moral sí está calando. Y ahí igual encontramos comportamientos diferentes. Sí, pero una amiga mía el otro día decía algo interesantísimo con esto del amor romántico, que es como... cuando se lo planteaban a amigas, entonces como que le decían, bueno, sí, para ti me parece muy bien, pero es que para mí es todo muy complicado. Claro, tú que eres tan moderna. ¿No? Claro, pero lo que decía esta amiga era, y tú con el feminismo no te has metido en la hostia de movidas, has tenido que meterte en un montón de fregados, replantearte un montón de cosas, y el curro te lo has hecho. Y parece como que, hostia, empezar otro curro ahora, no, es que este no me apetece demasiado. En vez de decir, oye, igual sí, es que estoy basándome en una serie de cosas que sí me las puedo cuestionar, ¿no? Que podrían O sea, no correr tan rápido a la salida de emergencia de no, conmigo no va, esto para ti. Bueno, hemos mandado a nuestro nuevo fichaje, nuestro reportero Gorka, a un sex shop. Allí ha estado probando todo tipo de juguetes, parece que se lo ha pasado bastante bien. Adelante, vídeo. Uy, hola, que me pilláis liado. Últimamente hay una palabra en la que pensamos todos mucho, que es crisis, pero hay otra en la que también pensamos mucho, por lo menos yo, que es sexo. Así que hoy hemos venido a la juguetería Erotic Toys en la travesía de San Mateo 12, en Madrid, para hablar de esto, de crisis y sexo. ¿Afecta la crisis al sexo?
Bueno, no sé si hablas de la industria del sexo o del sexo que practicamos cada uno en nuestra casa, ¿no? Pero yo creo que sí afecta más que nada porque nos planteamos de otra manera la manera y cuánto practicamos el sexo, ¿no? Obviamente la gente pasa más tiempo en casa, tenemos menos presupuesto para el ocio, con lo cual el sexo es un ocio saludable que se te nota en la cara y en el cuerpo y en la alegría de vivir, digamos. Bueno, si te parece, empezamos por el producto estrella. ¿Cuál es el producto estrella? Bueno, ahora mismo el producto estrella son las bolas chinas o los ejercitadores de suelo pélvico, ¿no? Realmente, aunque puede ser erótico y puede ser una manera de iniciarte con los accesorios más jugando, digamos, las bolas chinas o ejercitadores realmente lo que hacen es tonificar el músculo pélvico o el suelo pélvico, ¿no? Es una manera de cuidarte a nivel salud, digamos, y a la par tener un punto así juguetón, gracioso, sobre todo si te los pone, por ejemplo, tu pareja antes de ir a bailar y nada, alegría para el cuerpo. Bueno, y los precios, esto de la crisis hace que la gente compre más, porque está claro que con la crisis la gente se supone que hace más el amor por eso de que es gratis y se queda en su casa. Pero hay cosas que no, oye, no son precisamente baratas. ¿La crisis ha afectado en ese sentido? Bueno, sí ha afectado. Piensa que en la juguetería lo que hemos hecho también, claro, al fin y al cabo somos sector comercio y el sector comercio se ha visto muy afectada por la crisis, ¿no? Entonces nosotros en nuestros propios presupuestos o con los de nuestros clientes hemos intentado dar opciones que empiecen desde precios muy bajos hasta precios ya un poco de lujo para quien pueda permitírselo, ¿no? Y bueno, luego tendrías otros juguetes que ahora mismo están teniendo muy buena acogida, digamos, que serían los masajadores de próstata. Realmente son juguetes muy curvos, muy flexibles para introducirlos en la zona anal y a la hora de introducirlos lo que pasa es que se colocan por dentro sobre la próstata y por fuera en la zona perineal, que es una de las zonas sensibles más olvidadas en el cuerpo del hombre, digamos, ¿no? Y algunos que incluso cogen la curvatura y forma que tú quieres que cojan, ¿no? Es un poco así como formas a la carta, digamos, ¿no? Has dicho de hombre, ¿no? Sí, claro. O sea, esto en mi culo. En tu culo, sí. Bueno, ahora que ya nos ha quedado todo un poquito más claro, ya sabéis, si no queréis salir porque la cosa está cara en los tiempos que corren, pues a follar, que oye, eso todavía no nos lo ha quitado nadie. Y yo me voy yendo que esta tarde tengo lío. Qué bien se lo tiene que haber pasado Gorka esta tarde. Una cosa que quería plantearos, que la comentábamos off the record hace un momento, volviendo con la cuestión de la izquierda, y es como la izquierda no tiene ningún problema en que algunos salgan del armario, siempre que hagan de esa salida del armario una suerte de militancia. Habíamos invitado a este programa a Pedro Cerolo, que no ha querido venir, y yo lo que le quería preguntar es como, claro, tú es que eres el cargo público gay del Partido Socialista. Entonces hay una especie como de cuota, de tú eres el marica, tú eres la lesbiana, no hay ningún problema con esto, pero la pregunta es, ¿por qué Rubalcaba no va a poder ser homosexual? ¿O por qué Carme Chacón no va a poder ser homosexual? O Cayo Lara, que con las chupas estas de cuero que lleva a veces, yo creo que podría tener mucho éxito en ciertos ambientes. Es como que se reserva una especie de cuota, un espacio de sí, somos muy progresistas y podemos tener una feminista, un negro, un gay, todo un montón de cosas que ocupan la periferia, pero la centralidad es masculina y heterosexual. Es decir, ¿por qué uno no puede normalizar su sexualidad sin tener que convertir en militancia su sexualidad todas las veces? Hombre, porque yo creo que los partidos no dejan de ser otra cosa que reflejos de la sociedad donde se insertan, o sea que tampoco no se le puede pedir a la vanguardia de la clase obrera consciente y tal que avance. Tenemos un secretario general de comisiones obreras gay. O sea, yo creo que revolucionaría la clase obrera en este país. Sí, podría ser, pero yo creo que, por ejemplo, la izquierda, que lo pensaba un poco antes, cuando, como bien dices tú, no se convierte en militancia, que yo creo que eso pasa por la toma de conciencia, ¿no?, del sentirse como no representado dentro de los discursos hegemónicos, y por lo tanto esa toma de conciencia te hace que la construcción sexual sea parte crucial en tu identidad, ¿no?, y por lo tanto como que sí que te conviertes un poco en ese símbolo o sí que lo trasladas a tu militancia. Yo creo que la izquierda tiende como a sublimar, ¿no? O sea, como entiende el tema del sexo como una cuestión menor, como una cuestión que al no saber resolver lo que hace es sublimarlo. Es decir, no hay como un acuerdo tácito de este tipo de cosas no se hablan porque es como si no fueran serias, ¿no? Justamente porque no saben darle esa gestión o porque no saben entender el papel de la sexualidad en la construcción social. Yo creo que es una de las explicaciones. Yo iría un poquito más allá.
que totalmente de acuerdo con lo que dices, pero lo interesante es que, y lo interesante del control sobre el cuerpo y la sexualidad que ha tenido el sistema a partir del capitalismo, la política es hacerlo lo más invisible posible, lo más naturalizado posible y lo más esencial posible. Por lo tanto, es algo que no nos planteamos, no nos cuestionamos. El sexo es, lo practicas, a pesar de que luego están los otros contradiscursos por ahí. Esa ha sido la gran arma, porque tocar el sexo es tocar al capitalismo. Y aquí me voy al doctor apreciado, a Beto, claramente con su idea de la era farmacotecnopornográfica o farmacopornográfica. Estas son cosas de Beatriz Preciado. Cosas así raras, palabras, de la centralidad que está teniendo en este momento la sexualidad, pero la que ha tenido el capitalismo, sin el control de la sexualidad, como tú bien has dicho, que se estableció en el siglo XIX con ese invento de la familia monógama, del amor romántico, sin controlar la natalidad, controlar la producción de mano de obra, no puede existir. Y en estos momentos, en un post-capitalismo, sin controlar nuestras formas de sentir, de estar en el mundo, que nos lleven a consumir y a comportarnos y a manejarnos como quieren, no pueden existir. Es algo demasiado central que el sistema no puede arriesgarse a que nos pongamos a hablar todos de ello y a cuestionarlo. Es verdad, pero insisto en los problemas de la izquierda. Voy a volver a atacar a Fer. Yo sé que tú estás en Contrapoder, yo participé en la fundación de esa asociación y es como, ¿por qué en las asociaciones de izquierdas normalmente es muy raro que militen gays? Para eso ya está RQTR, ya está la asociación en la que militan los gays de la facultad, que todo el mundo saluda como una cosa estupenda, pero las asociaciones de izquierdas, pues digamos que los líderes son chicos y se reproducen todos los roles de género habituales. ¿Por qué? Y estamos hablando de una facultad muy especial. Tenéis bastantes lideresas, yo quiero es verdad, siempre fue así. Y lo de la homosexualidad, creo que te has colado un poco, ¿eh? Sí, ha cambiado mucho Contrapoder. No tienes por qué... sí que hay. Otra cosa es que no se visibilice tanto o no se haga política sobre ello. Sí que se hace sobre temas de género, de sexo, de feminismo, pero no hay un compromiso real de sexo, por lo que tú has dicho. Ya está, para eso está RQTR, tal, no sé qué. Yo como testigo de habitar la misma facultad que Contrapoder y verlos y compartir, yo veo unas masculinidades más normativas que la de Conan el Bárbaro en Contrapoder, y normalmente igual hay algún marica, no lo voy a negar, y esto no se me eches encima Contrapoder, que yo tengo mucho cariño y quiero que si estáis, pero las masculinidades son de un hegemónico, tanto Contrapoder como dos demás, feminidades, ya no voy a hablar de hecho, las feminidades, feminidades, porque de hecho las chicas en Contrapoder damos más caña y somos muchísimo más portentosas. O sea, eso no es que es verdad, general, yo ¿no? tanto El macho sexo no veo. Es cosa de chicas, cosa de maricas, es decir, el sexo es cosa de aquellas personas a las que el sexo les afecta, ¿no? Yo como varón occidental, tal, no sé qué, no me afecta, entonces puedo pasar de articular. Ahí nos vamos a lo que dice Badinter, que es un hombre, una no mujer y un no marica. Por tanto, el hombre que se ponga a hablar o a cuestionar o a plantear su curiosidad sexual, bueno, enseguida se cuestiona, ya no solo se cuestiona su orientación sexual, se cuestiona su persona. Seguimos sin valer lo mismo un marica que un heterosexual, y sin tener la misma voz, y eso está claro. Sin duda. Yo ahí también lo entiendo, o sea, no, ahí me pongo en el plan cura comprensivo, o sea, lo entiendo perfectamente. Cura comprensivo, venga, hermano. Luego pasaremos a la parte del cura cariñoso, que estos son los mejores. Ahora seguimos discutiendo, simplemente digo que volvemos a abrir la línea telefónica 91 360 0072. John. Sí. No, pues como comentábamos, quiero decir, al final el hecho de la sexualidad y sobre todo también el género son cuestiones que configuran nuestra identidad de una manera tan básica y tan desde el principio que evidentemente también van a definir nuestros espacios de militancia, ¿no? Quiero decir, te vas a sentir más cómodo, te vas a sentir más representado, vas a sentir que tus ideas coinciden más con personas con las que compartes una serie de experiencias y una serie de elementos constructores de la identidad, ya sea pues eso, la sexualidad, el género o la racialización. Y lo de una cosa como muy natural y muy instintiva, digamos. Sí, y los hombres nunca vamos a abandonar el terror. No sé si Miguel está de acuerdo con esto. No. Yo es que, o sea, lo que me llama la atención todo el rato es que el programa se llamaba Sexo en... Espera, ¿no? Tiempo de Sexo en tiempo de crisis. Yo es que creo que solo he oído crisis al principio.
Claro, si es que lo que pasaba es que... O sea, se nos ha ido la crisis. Es que teníamos mucho miedo porque, claro, vamos a hacer un programa sobre sexo y ya van a venir la izquierda mundial a decirnos con la que está cayendo, ¿cómo os atrevéis a hablar de una cosa tan banal que no le importa a nadie como el sexo, con 5 millones de parados, con los desahucios? Entonces metimos esto de sexo para tiempos de crisis para librarnos de la Inquisición social. Pero sí, efectivamente se nos ha ido. No era por la palabra que me llamaba la atención. Aprovechando aquí ya voy y lo meto, ¿no? El tema de cuando a mí me sugirió la cuestión del título del programa, no pensé únicamente en sexualidad, ¿no? O sea, el sexo en tiempos de crisis, también el sexo como esta construcción, pues, de las dominaciones entre unas cuestiones y otras. Entonces, lo primero que a mí me venía a la cabeza, por ejemplo, era en cómo, en un modelo patriarcal de dominación del hombre sobre la mujer, ¿no? Todas estas relaciones que tienen que ver directamente con el dominio del sexo se acrecentan o generan unas nuevas formas de dominación en un momento de crisis. Por ejemplo, y por no caer en el tópico como más claro, el tema de la violencia de género, ¿no? O sea, yo creo que eso es un cuestionamiento importante, que no es un cuestionamiento de la sexualidad, pero que sí es un cuestionamiento de cómo se entienden las relaciones de dominación sexo-género, y que en un contexto de crisis en el que además se están aplicando un montón de políticas que están limitando el derecho de las mujeres en todos los sentidos, políticas en el marco laboral, políticas en cuestión de derechos, por ejemplo, el tema de las tasas judiciales, cómo afecta el tema de los divorcios, de las denuncias, es decir, que hay una serie de cuestiones que obviamente creo que hay una relación muy clara del sexo y la cuestión de crisis, y que quizás también es interesante, ¿no? Reflexionar sobre eso, porque yo creo que parte un poco del mismo eje, y es esta sublimación, este no entender cómo desarrollar discursos a través de esto, no entender el papel de la dominación sexual en el modelo capitalista patriarcal, ¿no? Y yo creo que es interesante en ese sentido. Y yo lo tuyo también lo engancho con que en momento de crisis, como pasó en la posguerra y en algún momento así complicado, o sea, por ejemplo, con los recortes, desaparición de servicios sociales, donde va a caer muchísimo del peso de esos servicios sociales va a ser en mujeres, sí o sí. O sea, lo de quién se va a quedar con el abuelo, con el tío, con el Claramente. tal, si están entre hermanos y hermanas, pues suelen caer ellas, las tías, las hermanas, las madres y demás. Me dicen de realización, ahora vamos con John, que tenemos a Santos Chiches, nuestro controlador de redes, al teléfono. Hoy espero mucho de ti, de la recopilación de tweets que nos hayas preparado. Buenas noches, Santos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que os parece. Pues rastreando sobre sexualidad en Twitter hemos encontrado un poco de todo. Por ejemplo, están los que hacen ironía como Rubén. Cuando el Vaticano condena la homosexualidad, lo hace con conocimiento de causa. Lo han probado una y otra y otra y otra vez. Por otro lado, tenemos a los ortodoxos como Mike. Si los hombres pensamos con la polla, cuando nos empalmamos, ¿es que tenemos una buena idea? O bien vaquero. Yo no veo porno, veo tutoriales de cómo tener sexo. También están los que, como Víctor, quieren mejorar Twitter como herramienta de ligue. Petición de sexo como nuevo botón en los perfiles de Twitter. En este sentido, Carmen de Mairena nos aclara el significado de algunos símbolos de Twitter. FF significa follar y felar. Amores, tengo el coño de colores. Eloy Truffaut nos avisa de los peligros de Twitter cuando uno está caliente. Escribo tweets tan vastos que tienes que cambiarlos por porno cuando tu madre entra en tu cuarto. Buen ejemplo tenemos de ello con los mensajes de los dos orcos que vienen a continuación. Salvador Victoria, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, escribió el siguiente mensaje de amor. La marea antisistema y antidemocrática de esta tarde es un tsunami contra las libertades y la democracia parlamentaria. No nos engañan. Igor Riarán, diputado de UPyD, tuvo un orgasmo con este tuit. Si te declaras republicano, feminista, ateo, ecologista, antiespañol, de izquierdas, llega a tu casa el Samur y te extirpa el cerebro por superfluo, ¿no? Para terminar, nos despedimos con este mensaje de Yowie. Tener sexo como protesta o como cualquier cosa. Gente, pero tener sexo. Muchísimas gracias, Santos. Has estado más que de sobra a la altura de las expectativas que teníamos. John. Sí,
Bueno, yo para empezar, yo siempre había creído que FF significaba fist fucking, pero bueno, me debía estar confundiendo. Lo cantaban los Defcon 2. Estabas proyectando. Fist fucking es la palabra. Siempre había creído que era eso. Tus deseos. Realmente, como apuntábamos antes, hay una estrategia total y absoluta por parte de este gobierno de extrema derecha que tenemos, de que las mujeres se produzca una especie de reconfinación al ámbito de la casa, ¿no? Hay una estrategia total de vuelta a casa de las mujeres y de excluirlas totalmente, una vez más, de la vida pública, junto con toda esta estrategia de recortes, que lo que pretende es eso, devolvernos a un modelo de vida del pasado, ¿no? También, pues hace todos los recortes que está habiendo en temas de prevención, todos los recortes, por ejemplo, el cierre del único pionero en la Comunidad de Madrid, Centro Joven de Salud, que había en Rivas hace unos añitos. Realmente, pues eso, lo que pretenden es volvernos a esos modelos, ¿no?, que apuntábamos al principio, de que se pretende volver a unos modelos de sexualidad muy antiguos de conservadurismo total y absoluto. Que en ciertas élites políticas pues se produce eso que comentábamos, dentro de la derecha, en ciertas élites sociales y políticas, se produce esa absoluta doble moral, pero sin embargo a los de abajo se nos imponen todos unos valores vetustos. Me dicen de realización que tenemos otra llamada, un tal Alfonso, espero que no se trate de Alfonso Guerra, que esté viendo este programa. Buenas noches, Alfonso. Hola, y buenas noches. No eres Alfonso Guerra, ¿verdad? No, soy Alfonso Paz, más bien. Adelante, adelante. No entiendo efectivamente cómo se han dicho de este programa, ¿no? Pero sí le veo una relación muy profunda y que a lo mejor vosotros no se la habéis visto, entre sexo y crisis, porque indudablemente cuando hay crisis, lo tenemos ahora, nos dan muchísimo más por culo. Nada más que era deciros eso. Muchísimas gracias por tu apunte, Alfonso. En fin. Aquí esto yo tengo que contestar. Sí, sí. Lo siento, esto me toca. A mí que me den por culo me da bastante placer, entonces, sí, pues más crisis, indudablemente. Lo siento, ese compañero, pero es un poco homófobo tu comentario. Sí, Entonces, que noten por otro lado, por la oreja, por no sé, vamos a pensar en otro espacio, que no sea un espacio de placer. Y yo creo que cuando se habla también de control del cuerpo, pues inevitablemente del tema del aborto, ¿no? O sea, que yo creo que es del tema del aborto, o sea, que es una de las cuestiones que está ahora mismo sobre la mesa. Y que además ya se ha teorizado un montón, ¿no? Pero como dentro de un modelo capitalista es totalmente necesario controlar la maternidad y controlar la producción de nueva clase trabajadora. Y ahí los cuerpos que de alguna manera subvierten lo que se entiende dentro de la heteronormatividad esta, de la cual estamos teorizando, pues van a salir muy perjudicados, ¿no? Porque tiene que ver todo esto pues con el control, con la dominación, con el sometimiento, con el permitir en el espacio público aquello que tenga que ver, por ejemplo, con el mercado, ¿no? O sea, antes hablabas un poco de la domesticación que con el gobierno socialista, bueno, no sé tanto si domesticación política o económica. Es decir, de repente en Madrid ser gay está de moda, ¿no? Y tienes que ir a Chueca y tienes que ir a un modelo de consumo que tiene los hoteles estos que son hipercaros, con tal con no sé qué. Es decir, como lo que ha entrado dentro es también un modelo de ruptura sexual que tiene que ver con el mercado, porque yo ahí no veo otro tipo de sexualidades, que claro que las hay, ¿no? Pero con tanta representación como tienen estas. Además es un modelo de sexualidad efectivamente que no es rupturista, sino que es perpetuador de unos estereotipos. Quiero decir, en esta publicidad, en este porno, siempre ves unos roles de dos hombres, que siempre son hombres, blancos, musculosos, y uno como muy activo y machote, y otro así un poco más aniñado, pasivete, ¿no? Quiero decir, que es un modelo continuista totalmente. Batman y Robin. Absolutamente. Sí, en cuanto a cuestión del aborto, lo del aborto no podemos evitar ahora pensar en ello, porque el sexo es cuerpo, y lo que sí que está haciendo la derecha, y volvemos a la pregunta, es aprovechándose de la crisis para tomar mayor control del cuerpo, bien sea a través de leyes prohibicionistas y casi medievales a las cuales nos quieren llevar, y nos quieren llevar sobre todo a una vergüenza absoluta seguir viviendo en este estado. Pero además de otras muchas formas, como por ejemplo precarizando la sanidad, precarizando nuestros trabajos, que nos deja absolutamente vulnerables a que los poderes hagan lo que les dé la gana con nuestro cuerpo y con nuestra vida, y absolutamente seamos sumisos y tengamos que volver a hacer la marcha atrás, o ponernos condón o no, y si se rompe te jodes, porque vas a tener que irte a Portugal a abortar si se les pasa, o a Inglaterra se les pasa por la cabeza.
Entonces, y sobre todo es eso, ese nuevo conservadurismo donde de pronto ya la vergüenza más absoluta del país, que ahí sí que estuve a punto de coger, es cuando Gallardón se declara ultrafeminista. Sí, eso fue una vergüenza. Por sus estas ideas, que la verdad es que no sé si las pensó durmiendo o cómo. Y luego, por ejemplo, que la Iglesia ha reconocido la píldora del día después, ¿no? Como método que evita la concepción y que por lo tanto no es abortivo, o sea, es ya... ¿Esto ha ocurrido? ¿Ha reconocido Sí, la conferencia episcopal dio ayer una rueda de prensa diciendo que reconocía en caso de violación. Claro, que entonces, solo en caso de violación. Solo en caso de violación. No son tan malos. Claro, porque si no es que vamos a ver a todas las niñas salir de la catequesis y decir no podemos utilizar condón, pero podemos utilizar la píldora del día después. Hombre, ya sabéis, cuando se produjo la JMJ dijeron que iban a dar como un perdón absoluto a todas las mujeres que abortaron. ¿En serio? Pues claro, la JMJ. Claro, no es tan relevante que... ¿Todas las que abortaron al mes siguiente o cómo? No, todas las que habían abortado antes. Si iban a la JMJ... Yo había pensado lo mismo, como el mes siguiente, como la JMJ. Es muy triste todo esto, ¿no? Hombre, por lo menos el Vaticano es un poquito más hacia la izquierda, ¿no? Que ciertos sectores de la derecha yanqui, ¿no? Que incluso preconizan que los hijos, los embarazos por violación tienen que llevar a término. O sea, es que se me ponía la carne de gallina, o sea, no entendía cómo este buen señor es capaz de que alguien le publique algo, ¿no? En prensa. Sí, eso incluso en España eso generó contradicciones. Yo recuerdo Bestringe, cuando era diputado por Alianza Popular, en el Congreso se montó una bronca porque dijeron le han obligado, porque en este país incluso había diputados de la derecha que decían esto del aborto es una maldita hipocresía, es decir, las hijas de las clases pudientes se han ido a abortar al extranjero siempre, ¿no? Pero es que ellas pueden elegir. El problema es que no tenemos libertad porque no nos dejan elegir y no quieren dejarnos elegir. Nada más que hay un camino y no puedes atisbar otro camino para elegir. O sea, yo lo estaba hablando un poquito offside antes, ¿no? Fuera de onda, que me encantaría poder elegir ser monógamo, pero no he podido elegirlo. Directamente lo soy. Claro. No puedo entender la sexualidad de una forma distinta, a menos que me replantee a mí mismo desde cero. Y es muy difícil, porque es una construcción social, lo que es una mujer, lo que es un hombre, lo que es muy difícil. Pero también es una construcción personal. Es el problema, que lo chupas de fuera y luego lo maduras dentro y crece contigo. O sea, el sexo no le tenemos, somos sexo. Sí, pero lo que te digo, que después toda la sociedad también te va poniendo las luces amarillas para que tú acabes siendo machista y decides no ir por ese camino. Y que en cuestiones como la que comentábamos del aborto y el acceso a los métodos anticonceptivos, etcétera, al final esta brutal y agresiva lucha de clases que ha emprendido el Partido Popular con toda su fuerza contra los de abajo, al final está creando una distancia tan bestial entre la clase trabajadora y los ricos, que también tiene su reflejo evidentemente en la cuestión sexual, como no puede ser. Yo tendría una frase y es que somos lo que follamos. Y aquí me voy... Algunos son muy Eso poca es preocupante. Eso es preocupante. Dejarme puntualizar. Hay quien no es nada. Claro. Y que lo es todo. A ver, hasta el siglo XIX la subjetividad no era definida y la identidad no era definida por quién era o cuál era tu forma o tu objeto de tener relaciones sexuales, con quién follabas. Es a partir del siglo XIX cuando tus prácticas sexuales definen ya tu persona, todo lo que eres. Y es cuando se le da esa centralidad. Y aquí volvemos a lo mismo, por lo tanto, cuestionarse. En Occidente, además. Porque en Occidente lo que pasa es que, gracias a nuestro imperialismo y colonialismo, ya hay muy pocos lugares donde no podamos ver que eso está ocurriendo. Porque además es cierto lo que tú decías, y aquí meto otro palabra, y yo sé que esto está feo decirlo aquí en la tele, y es que ese aprendizaje da pie a llevar a que la sexualidad finalmente sea una performance, un teatro, una mascarada, como diría la Butler, una mascarada que indudablemente no estamos cumpliendo al pie de la letra según la norma, porque cada repetición conlleva una pequeña perversión, una pequeña modificación, y precisamente ahí reside el poder de cambio que puede llegar a tener la sexualidad. Como eje central del sistema social y económico y político que tenemos, por eso todo el tema de los artistas y activistas post-porno, queer y demás, le dan tanta centralidad. Y yo creo que es un punto a pensar, de que una revolución a partir de ahí puede llevarnos, y a veces nos puede llevar a otros lugares bastante interesantes. Yo estoy de acuerdo con él y con lo que has dicho tú sobre somos lo que follamos y se me ha ido.
tema de la performatividad. Claro. Una conclusión estupenda. No. Somos lo que follamos. Me fui. No, pero ahora sí que es verdad que, es decir, cada vez que tienes relaciones sexuales, yo la monogamia hoy día no la concibo. O sea, es decir, no la he concebido aún, no he sido capaz, y he tenido novios, pero no. Por lo tanto, yo creo que sobre todo en la experiencia más juvenil hay mucha apertura y yo eso lo vivo y lo comparto con compañeros, con conocidos, algunos más, otros menos, pero en cierta medida sí hay apertura y cada vez que tienes distintos tipos de relaciones te aportan algo a ti como individuo. Por lo tanto, bueno, estoy muy de acuerdo contigo que puede ser un factor de cambio muy grande, es decir, pues hay gente que no concibe hoy día la monogamia como tal, que puede que dentro de 5 años, por un sistema que me impone un futuro monógamo y con una pareja y una familia y unos niños, puede, pero ahora mismo tenemos ese margen de maniobra de experimentar y poder construir nuevas identidades entre... Interesante. Yo creo que sí que existe. Sí. Lo único que no tengo claro que hablar de la libertad individual sea necesariamente hablar de una libertad en colectivo. Es decir, yo creo que en base a el concepto de libertad individual se justifica la preeminencia de determinadas prácticas que yo creo que son o que podrían ser por lo menos puestas en cuestión si es bien para el colectivo, si son positivas para el colectivo, ¿no? Pero yo creo que lo que nos pasa es que al obviar el tema de la sexualidad, al no trabajar el tema de la sexualidad como una cuestión central, se pierde esa capacidad de lo colectivo, ¿no? Porque yo no quiero un mundo en el cual se tenga únicamente una cuestión de libertad individual, porque no creo en la libertad individual, o sea, yo creo en un modelo de sociedad en el que todas las personas somos interdependientes y por lo tanto a mí la libertad que me interesa es la libertad colectiva. Entonces, ¿cómo se puede conseguir una libertad colectiva desde un punto de vista del que estamos hablando, ¿no? De la construcción de la sexualidad, de la ruptura y tal, y no sé qué, si no se hace de manera colectiva una reflexión, ¿no? Y yo creo que quizás eso es lo más achacable, ¿no? El tema de que se ponga tanta preeminencia en otro tipo de cuestiones y sin embargo más o menos haya como cierto consenso en que la sexualidad atraviesa la sociedad y genera un sistema de dominación que bebe del modelo económico pero que va incluso independiente y sin embargo no se hagan reflexiones colectivas, ¿no? Claro, pero es que tampoco se hacen muchas reflexiones individuales sobre esa libertad individual y esa transgresión sexual que tú puedas tener en tu intimidad, es que no se hacen de las individuales, pues espérate a que sean de las colectivas, ¿sabes? Sí, además son unas libertades individuales que van tan profundamente ligadas a la clase que yo no creo que sean representativas de nada. Quiero decir, yo creo que la inmensa mayoría de las personas de clase trabajadora a día de hoy tienen unos modelos sexuales totalmente normativos. Estamos llegando al final del programa, vamos a inaugurar una nueva sección que os va a permitir hablar a todos y es que deis un consejo o lo que queráis a los espectadores de este programa antes de irnos. Empiezo contigo, Raúl, tu consejo. ¿Consejo o últimas apreciaciones? Bueno, pues yo sobre todo daría una definición de sexualidad que tiene nada más que una palabra, se llama placer y, disfrutad. Muchísimas gracias, John. Pues topicazo porque me pillas de sorpresa. O sea, ¿que la revolución será sexual o no será? Ay, qué bien. Bueno, pues yo creo que esto nos debe servir para reflexionar la importancia que tiene en la construcción de la identidad, sobre todo de aquellas personas que, como decíamos, no somos varón blanco occidental, ¿no? Y qué influencia tiene esto en la plusvalía de género, en los sistemas de dominación, y que reflexionemos y follemos más, claro, sin duda. Más, desde luego. Fer. Pues que disfrutemos bien y seguros del mejor placer terrenal y el mejor juego social que tiene el ser humano. Muchísimas gracias, Miguel. Pues que se pregunten qué día fue en el que se dieron el cuenta... último que follaron. No, el día en que decidieron y se dieron cuenta que eran monógamos y el día que se dieron cuenta que eran heterosexuales o es que no hubo ese día. Interesante, David. Pues yo para terminar remarcaría que el sexo es absolutamente político, lo más político que hay, pero por político no deja de ser absolutamente emocional, por lo tanto vamos a cuidarnos y vamos a ser felices. Muchísimas gracias a los 6. Vamos a terminar con la tuerca rap. Hoy tenemos a Smek, Warros Pro y a Automone, rap monkers que rapean sobre toros. Intentamos hacer un programa de toros en este
en este plató, pero fue imposible porque ningún defensor de la tauromaquia quiso venir a La Tuerca. Yo voy a acabar con unos versos de los Defcon 2 que decían algo así como: "Fes fucking es la palabra, si no entra hasta el fondo no noto nada". Hasta la semana que viene en La Tuerca. Es evidente que las corridas de toros se van a acabar, es evidente que no pueden durar toda la vida. La decisión que debemos tomar es cuándo como sociedad vamos a dejar de permitirlas. No nos olvidemos que son una excepción en las leyes de maltrato animal, que lo que se le hace a un toro no se le puede hacer a ningún otro animal. ¿Hasta qué punto vamos a seguir viviendo de espaldas a la ciencia, pensando de que un mamífero superior, por un momento, mientras se lo está traspasando con una espada por sus pulmones, no sufre? G para La Tuerca 2013. G. Te vistes elegante con tus mejores galas para contemplar la muerte recorriéndote las plazas. Tu sitio en el palco te levante, gritas ole. Otro asesinato, lo saben hasta en el cole. Ya estoy harto de todo montaje, son capaces de matar a sus madres por 2 orejas y un rabo. Ya estoy harto de ser un paje que aguante la chulería y la sangre de las victorias en sus manos. Solo falta que entendamos que violencia es violencia, sin importar quién sea la víctima. Muere, actúa, sueña con ser el rey en toda plaza y corrida. Muere, actúa, eres el mejor sin duda, díselo a tu viuda. Muere, actúa, sueña con ser el rey en toda plaza y corrida. Muere, actúa, eres el mejor sin duda, díselo a tu viuda. Tu sangre el albero, torero, si soy sincero yo te quiero, con una cornada en el pecho. Hay que estar enfermo para disfrutar con esto, saltar al ruedo y no sentirte un cerdo. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio te cazo a ti. Te toca a ti llorar por mí, tratar de huir, correr por mí, morir por fin, dejar de subsistir el infierno aquí. Muere, actúa, sueña con ser el rey en toda plaza y corrida. Muere, actúa, eres el mejor sin duda, díselo a tu viuda. Muere, actúa, sueña con ser el rey en toda plaza y corrida. Muere, actúa, eres el mejor sin duda, díselo a tu viuda. Vamos a decir no al ILP taurino, que te folle Tony Cantó.